Samuel escuchó las risas antes de llegar a la plaza. No necesitó preguntar de qué se reían. Sabía que era de él. «Compró polvo y piedra», dijo alguien detrás de un carro cargado de leña. «Pagó por algo que ni las cabras quieren pisar». Otro hombre se rió más fuerte, y una mujer que llevaba una canasta de huevos negó con la cabeza, como quien mira a un pobre loco que todavía no sabe que lo es. Samuel bajó la vista y siguió caminando, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior. No contestó nada. No tenía nada que contestar. Había firmado el papel esa misma mañana, y ahora toda la gente del pueblo ya lo sabía, como si las palabras hubieran corrido más rápido que él. Tenía 24 años y todavía dormía en la casa de sus padres, en el mismo cuarto donde había dormido de niño. Eso, para muchos, ya era motivo de burla. Un hombre de esa edad, sin tierra propia, sin mujer, sin rumbo fijo, era motivo de comentarios en la iglesia, en el mercado, en cualquier esquina donde se juntara gente con tiempo para hablar de la vida ajena. Y ahora, para colmo, había gastado sus ahorros en la única propiedad que nadie quería. Cuando llegó a su casa, encontró a su padre sentado afuera, bajo el techo de lámina, afilando un machete con movimientos lentos y secos. Don Ramiro no levantó la mirada. «Ya me dijeron», fue lo primero que dijo. «Compraste la tierra del difunto Aurelio». «Sí, papá». «Esa tierra no da ni para enterrar a un perro». Samuel no respondió. Se quedó de pie, mirando el suelo de tierra apisonada, escuchando el sonido metálico de la piedra contra el filo del machete. Don Ramiro nunca había sido un hombre de abrazos ni de palabras suaves. Era de esos padres que creían que el cariño se demostraba con exigencia, no con ternura. Y aunque intentaba hacerse el fuerte, la soledad de aquella casa le pesaba en los hombros, incluso antes de haberse ido de ella. «Un hombre no se hace comprando piedra y espina», agregó don Ramiro sin mirarlo. «Se hace trabajando lo que ya tiene». «Yo no tengo nada que trabajar aquí, papá. Esta tierra es suya. Yo necesito la mía». Don Ramiro por fin lo miró. Fue una mirada corta, dura, de esas que no necesitan gritar para doler. «Vas a volver en un mes, pidiendo que te reciba de nuevo». Samuel no dijo nada más. Entró a la casa y empezó a juntar lo poco que tenía. 2 mudas de ropa, una cobija, un machete viejo, una imagen pequeña de la Virgen que su madre le había regalado cuando cumplió 15 años. Todo cabía en un costal y en una maleta de cartón con las esquinas gastadas. Doña Clara lo encontró así, doblando su ropa sobre la cama, y se quedó parada en el marco de la puerta, con las manos entrelazadas sobre el delantal. «¿Ya vas a irte hoy mismo?» «Sí, mamá. No tiene caso esperar». Ella entró despacio. Se sentó en la orilla de la cama y tomó entre sus manos una de las camisas que él estaba doblando, como si necesitara tener algo entre los dedos para no llorar. Doña Clara era una mujer de pocas palabras, pero de mirada larga, de esas que dicen más que cualquier discurso. Nunca había discutido las decisiones de su esposo delante de Samuel, pero tampoco había dejado nunca que su hijo se sintiera completamente solo. «Tu padre no lo dice, pero le duele verte partir». «A mí también me duele, mamá, pero no puedo quedarme». «Lo sé, hijo». Ella suspiró, y por un momento pareció buscar las palabras correctas. A veces uno no se va de casa porque quiera abandonar a los suyos, sino porque necesita encontrarse a sí mismo. Samuel sintió que el pecho se le apretaba. Se sentó junto a ella y por unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Afuera se escuchaba el cacareo de las gallinas y el viento moviendo las hojas secas de un árbol viejo cerca del corral. «Papá cree que voy a fracasar». «Tu padre cree muchas cosas», dijo ella, con una media sonrisa cansada. «Pero hay palabras de un padre que no suenan fuerte, pero se quedan doliendo toda la vida. No dejes que las suyas se te queden clavadas, hijo. Tú sabes lo que llevas por dentro». Él no. Doña Clara se levantó. Fue hasta el altar improvisado que tenían en una esquina del cuarto, con una veladora medio derretida y una estampa de la Virgen de Guadalupe, y encendió la mecha con un fósforo. Se persignó y luego puso la mano sobre la cabeza de Samuel. «Que Dios te acompañe en esa tierra, hijo, y que te la bendiga, aunque ahora parezca maldita». Samuel cerró los ojos un momento.
sintiendo el peso tibio de la mano de su madre, y por primera vez en el día algo dentro de él se aflojó un poco. Compañero de historia, revisa ahí abajo si ya estás suscrito al canal, porque cuando estás suscrito, siempre eres el primero en recibir las nuevas historias. ¿Cierto, querido? Vamos a continuar. Salió de la casa al mediodía, cuando el sol pegaba fuerte y el camino de tierra levantaba polvo bajo cada paso. Llevaba su costal al hombro y la maleta de cartón en la otra mano. No se despidió de nadie más en el pueblo. No hacía falta. Todos ya sabían a dónde iba, y la mayoría ya se había reído lo suficiente. La tierra que había comprado quedaba a más de 1 hora caminando, siguiendo un camino angosto que se apartaba del camino principal y se perdía entre mezquites bajos y matorrales secos. A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba. Menos árboles, más piedra suelta, más tierra agrietada por el sol. Los pocos ranchos que se veían a lo lejos iban quedando atrás, y pronto Samuel caminaba solo, con el sonido de sus propios pasos como única compañía. Había conocido al viejo que le vendió la tierra apenas 2 semanas antes. Un hombre llamado Nazario, de espalda encorvada y manos llenas de manchas oscuras, que vivía casi al margen del pueblo, en una casa pequeña rodeada de gallinas flacas. Cuando Samuel le preguntó por la propiedad del difunto Aurelio, el viejo se quedó mirándolo largo rato antes de contestar. «Esa tierra lleva años sin dueño de verdad», había dicho Nazario con la voz rasposa. Aurelio la heredó, pero nunca quiso vivir ahí. Decía que esa tierra tenía algo raro. ¿Raro cómo? El viejo se había quedado callado, mirando hacia el horizonte, como buscando algo que ya no estaba. Samuel recordaba bien esa pausa. No era la pausa de alguien que no sabe qué decir. Era la pausa de alguien que sabe demasiado y prefiere callar. Raro de que a veces el pasado no se olvida solo porque uno no habla de él. Había respondido finalmente, y luego había cambiado el tema, ofreciéndole un precio bajo, casi como si quisiera deshacerse de la propiedad más que venderla. Samuel no le había dado mucha importancia entonces. Necesitaba tierra, y esa era la única que su dinero alcanzaba a pagar. Pero ahora, caminando solo hacia ella, la memoria de esa pausa volvía a su cabeza con más peso que antes. Cuando por fin llegó, se detuvo frente a la cerca de postes redondos de madera y alambre de púas que marcaba el límite de la propiedad. Más allá, el terreno se extendía largo y desnudo, salpicado de cactos, piedras sueltas y algunos mezquites resistentes. En el centro, apartada, se veía la casa, pequeña, de adobe, con techo de lámina oxidada, pero de pie, con las paredes derechas y la puerta todavía firme sobre sus goznes. Samuel abrió el portón improvisado y entró caminando despacio, mirando cada rincón como quien inspecciona algo que no termina de creer que es suyo. El silencio era distinto ahí. No era el silencio del pueblo, interrumpido por voces y animales cercanos. Era un silencio más ancho, más pesado que se sentía incluso en el sonido del viento pasando entre las piedras. Entró a la casa. Adentro olía a tierra seca y a madera vieja. Había un fogón de barro en una esquina, una mesa pequeña con una sola silla, y un catre de varas amarradas con cuero curtido. Alguien había vivido ahí antes, pero hacía tiempo. El polvo cubría todo con una capa fina y uniforme. Dejó su costal sobre el catre y salió de nuevo, caminando por el terreno hasta un punto más alto desde donde se podía ver casi toda la propiedad. La tierra se veía muerta bajo el sol de la tarde. No había ni un solo brote verde, ni una señal de humedad en ningún lado. Había momentos en que miraba aquella tierra y se preguntaba si no se había equivocado. Se quedó ahí parado mucho tiempo, con el viento levantando polvo alrededor de sus pies, mientras el sol empezaba a bajar hacia el horizonte, pintando el cielo de naranja y dejando largas sombras entre las piedras. En el pueblo, seguramente, la gente seguía hablando de él. En su casa, su padre seguramente seguía afilando el machete en silencio, sin decir lo que sentía. Y su madre, seguramente, seguía rezando frente a la veladora encendida. Samuel respiró hondo el aire seco de la tarde y regresó a la casa antes de que cayera la noche por completo. Encendió el fogón con la poca leña que encontró apilada junto a la puerta y se sentó frente al fuego,
escuchando cómo la madera crujía y las chispas subían hacia la oscuridad del techo. Afuera, el viento empezaba a soplar más fuerte, golpeando el alambre de púas contra los postes, produciendo un sonido metálico y repetitivo que se mezclaba con el crujido de las tablas de la casa. Samuel se abrazó las rodillas frente al fuego, y por primera vez desde que había tomado la decisión de comprar esa tierra, sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Samuel no lo decía, pero por dentro traía un miedo que no lo dejaba respirar. No era miedo a los animales del monte, ni a la oscuridad, ni a estar solo en un lugar tan apartado. Era un miedo más profundo, el miedo de haber apostado todo lo que tenía a un pedazo de tierra que quizás, como decía todo el pueblo, nunca daría nada. El miedo de que su padre tuviera razón. El miedo de tener que regresar humillado, con las manos vacías, después de haber gastado hasta el último centavo en un sueño que resultó ser solo eso. Un sueño. Se recostó en el catre esa noche sin poder dormir bien, escuchando cada sonido de la casa, cada crujido de madera, cada silbido del viento colándose por las rendijas. En algún momento, ya entrada la madrugada, se levantó, se arrodilló junto al fogón apagado y comenzó a orar en voz baja, con las manos entrelazadas y la frente casi tocando el suelo de tierra. «Señor, yo no sé si hice lo correcto», susurró. «No sé si esta tierra me va a dar algo, o si voy a terminar más pobre de lo que ya estaba, pero te pido que si me equivoqué, me lo hagas saber pronto. Y si no me equivoqué, dame una señal, porque ya no sé qué más creer». No era falta de fe, era cansancio, porque hasta el hombre que cree también se quiebra por dentro. Se quedó así, arrodillado, mucho tiempo, sintiendo el frío de la madrugada colarse por debajo de la puerta, hasta que finalmente el sueño lo venció y se quedó dormido ahí mismo, junto al fogón apagado, con la imagen de la Virgen que su madre le había dado apretada entre las manos. Afuera, la tierra seca seguía extendiéndose bajo la luna, silenciosa y quieta, guardando algo que ni Samuel ni nadie en el pueblo imaginaba todavía. A la mañana siguiente, cuando el sol volvió a pegar fuerte sobre el terreno agrietado, Samuel despertó con el cuerpo entumido y el alma un poco más ligera. No sabía explicar por qué, pero algo en el aire de esa mañana se sentía distinto a la desesperación de la noche anterior. Salió de la casa y caminó de nuevo hasta el punto más alto del terreno, mirando hacia el horizonte, donde el sol apenas comenzaba a levantarse. Fue ahí, parado en medio de esa tierra que todos habían rechazado, que sintió por primera vez algo que no podía nombrar del todo. No era una voz que hablara con palabras claras, era más bien una certeza, algo que se instaló en su pecho como quien recibe una respuesta a una pregunta que ni siquiera había terminado de hacer. Samuel no sabía explicar lo que sintió, solo supo que esa voz no venía del miedo. Se quedó quieto, mirando la tierra seca, como quien espera una respuesta del cielo, y por dentro repitió una sola frase que se le grabó en el pecho como si alguien más la hubiera puesto ahí. Hay agua en esta tierra. No tenía pruebas, no tenía ninguna señal visible, solo tenía esa certeza extraña, plantada en medio de todas sus dudas de la noche anterior. Y aunque no sabía cómo, ni cuándo, ni de qué manera lo iba a lograr, Samuel decidió que iba a confiar en eso. Lo que él no sabía era que esa decisión estaba a punto de cambiarle la vida entera, y que la tierra que todos llamaban maldita guardaba en su fondo más profundo mucho más de lo que cualquiera en el pueblo hubiera podido imaginar. Pasaron varios días antes de que Samuel se decidiera a bajar de nuevo al pueblo. No quería que lo vieran tan pronto. No quería darles a los mismos que se habían reído de él la satisfacción de verlo llegar con dudas en la cara. Pero el hambre y la necesidad de conseguir ayuda lo obligaron a caminar de nuevo aquel camino de tierra que separaba su propiedad del centro del pueblo. Compró lo poco que podía con el dinero que le quedaba: maíz, frijol, un poco de manteca, velas. El hombre de la tienda, un tal Refugio, lo miró de arriba a abajo mientras le cobraba. «¿Cómo va la vida en el desierto?», preguntó sin disimular la burla en la voz. «Ahí vamos», respondió Samuel, sin dar más explicaciones.
Dicen que ni las lagartijas quieren vivir en esa tierra. Samuel pagó y salió sin responder. Ya se había acostumbrado a que cada persona con la que se cruzaba tuviera algo que decir sobre su decisión. Algunos lo miraban con lástima, otros con burla, pero nadie sabía lo que Samuel cargaba por dentro. Nadie sabía de la certeza que se le había plantado en el pecho aquella madrugada, ni de la voz silenciosa que le repetía que había agua esperando bajo esa tierra reseca. Fue en esos días que escuchó, en una conversación entre dos hombres afuera de la tienda, sobre un camión que venía de otro pueblo más grande, equipado con una perforadora para hacer pozos. Se acercó, con cuidado de no parecer demasiado interesado. ¿Y ese camión hace pozos aquí mismo? ¿O hay que llevarlo hasta allá? Uno de los hombres, un arriero de sombrero gastado, lo miró con curiosidad. Viene hasta acá si uno le paga el viaje. Pero no es barato. Esa máquina perfora hondo, y los hombres que la manejan no trabajan gratis. ¿Sabe cuánto cobran? El hombre le dio una cifra que hizo que a Samuel se le apretara el estómago. Era casi todo el dinero que le quedaba después de haber comprado la tierra. Si contrataba esa máquina y no encontraban agua, se quedaría sin nada. Ni para comprar comida, ni para regresar a empezar de otra manera. Sería el final de cualquier posibilidad de seguir adelante por sí mismo. Esa noche, de regreso en su casa, Samuel se sentó frente al fogón apagado y se quedó mirando las brasas frías durante mucho rato. El pobre no compra lo que quiere, compra lo que puede, y él apenas podía pagar esa apuesta, sabiendo que si perdía, lo perdía todo. Y eso lo sabe cualquiera que alguna vez haya tenido que empezar de cero. Pero la certeza seguía ahí, firme, como una piedra en el fondo del pecho que no se movía por mucho que la duda la golpeara. Samuel decidió que iba a arriesgarlo todo. Al día siguiente, caminó de nuevo hasta el pueblo, buscó a los hombres del camión perforador y con las manos temblando les entregó casi todo lo que tenía guardado. Si no hay agua, ese dinero se pierde igual, le advirtió uno de los hombres, un tipo corpulento de bigote grueso llamado Herminio, que parecía ser el encargado de la cuadrilla. Nosotros cobramos por el trabajo, no por lo que se encuentre. Lo sé, dijo Samuel. Aún así, quiero que vengan. Herminio lo miró un momento, como intentando entender qué clase de hombre apostaría todo su dinero en algo tan incierto. Pero finalmente asintió y le dijo que llegarían en 4 días, en cuanto terminaran un trabajo pendiente en otro rancho. La noticia corrió rápido por el pueblo, como corría siempre todo lo que tenía que ver con Samuel. La gente se reía fácil, como si nunca hubiera tenido un sueño imposible. Decían que el muchacho había perdido la cabeza por completo, que primero compró tierra muerta y ahora gastaba lo poco que le quedaba en una máquina para buscar algo que, según todos, no existía. Don Ramiro se enteró también, por supuesto. Un vecino se lo comentó una tarde mientras ambos arreglaban una cerca, y esa noche, cuando doña Clara sirvió la cena, don Ramiro habló por primera vez del tema desde que Samuel se había ido. Dicen que va a gastar lo último que le queda en una máquina de hacer pozos. Doña Clara no dijo nada, solo sirvió el plato de su esposo y se sentó frente a él. Ese muchacho terminará pidiendo limosna, agregó don Ramiro, con la voz más baja de lo normal, casi como si hablara para sí mismo. Y yo no voy a poder ayudarlo si eso pasa. Nadie te está pidiendo que lo ayudes, respondió doña Clara, sin levantar la voz, pero con una firmeza que no era común en ella. Samuel no busca tu dinero, busca tu confianza. Y esa nunca se la has dado. Don Ramiro se quedó callado el resto de la cena. No respondió nada, pero algo en su expresión se movió, aunque fuera apenas un poco, como una grieta pequeña en una piedra que llevaba años sin cambiar de forma. Los 4 días de espera fueron los más largos que Samuel había vivido. Cada mañana se levantaba antes del amanecer. Caminaba hasta el punto donde sentía que debía cavar, un lugar a unos 200 metros de la casa, cerca de un mezquite solitario y torcido, que parecía ser el único testigo de sus decisiones. Se quedaba ahí parado, mirando la tierra, tratando de convencerse de que había hecho lo correcto. Por las noches, la soledad se hacía más pesada. El viento seguía golpeando el alambre de púas contra los postes, y Samuel empezó a hablar solo, en voz baja, como quien necesita escuchar su propia voz para no sentirse completamente abandonado.
Si esto no funciona, papá va a tener razón, murmuraba, sentado frente al fogón. Y yo no sé si voy a poder soportar eso. Pero cada vez que la duda lo golpeaba más fuerte, recordaba aquella madrugada en la que la certeza se había instalado en su pecho, y se aferraba a ella como quien se aferra a una cuerda en medio de una corriente fuerte. El cuarto día, temprano por la mañana, Samuel escuchó un sonido lejano de motor, seguido del ruido metálico de cadenas y herramientas golpeando contra el metal. Salió corriendo hacia el camino y vio, levantando una nube de polvo espesa, el camión viejo acercándose lentamente por la vereda angosta que llevaba hasta su propiedad. El camión era grande, oxidado en varias partes, con la perforadora montada en la parte trasera como una torre inclinada de tubos y cadenas. Herminio venía manejando, con 2 hombres más sentados a su lado y otro par siguiendo a pie detrás, cargando herramientas y bidones de combustible. «Buenos días, patrón», dijo Herminio al bajar, usando la palabra con un tono que no se sabía si era respeto o burla. «Aquí estamos». Samuel los guió hasta el punto que había elegido, cerca del mezquite torcido. Herminio caminó alrededor del lugar, tocó la tierra con la punta de la bota, miró hacia el horizonte y luego hacia Samuel con una expresión que no ocultaba su escepticismo. «¿Estás seguro de que es aquí? Porque esta tierra se ve tan seca como cualquier otro pedazo de este terreno». «Es aquí», respondió Samuel, con una firmeza que hasta a él le sorprendió. «Estoy seguro». Herminio se encogió de hombros, como quien ya ha visto suficientes hombres desesperados aferrarse a corazonadas, y dio la orden a los demás de empezar a instalar la máquina. Los hombres trabajaron durante horas, ajustando cadenas, revisando el motor, preparando las brocas pesadas que se hundirían en la tierra. Cuando finalmente encendieron la perforadora, el sonido fue ensordecedor. Un rugido metálico y constante que se sintió en todo el terreno, espantando a los pocos pájaros que se habían acostumbrado al silencio de esa tierra. La broca comenzó a girar y a hundirse lentamente, sacando primero tierra seca y polvo, luego piedra suelta, y después roca más dura que hacía temblar toda la estructura del camión. Samuel se quedó ahí, de pie todo el primer día, mirando cómo la máquina luchaba contra la tierra, sintiendo cada golpe de la broca como si le golpeara a él mismo en el pecho. Al segundo día, la noticia ya había corrido por todo el pueblo. Algunos curiosos empezaron a llegar a mirar desde la cerca, sin atreverse a entrar, comentando entre ellos con voces que Samuel podía escuchar, aunque fingiera no hacerlo. «Va a gastar todo lo que tiene en un hoyo vacío». Ese muchacho de verdad perdió la cabeza. Don Próspero Cárdenas, un hombre robusto de sombrero fino y bigote bien recortado, dueño de las tierras más grandes y fértiles de la región, llegó también una tarde, montado en un caballo bien cuidado, solo para ver con sus propios ojos la locura de la que todos hablaban. Se quedó cerca de la cerca, observando la perforadora trabajar, con una sonrisa apenas disimulada bajo el bigote. «Ese terreno lleva muerto más años de los que ese muchacho tiene de vida», le comentó a uno de sus vaqueros que lo acompañaba. «Va a aprender por las malas que hay tierras que Dios simplemente no bendice». El comentario llegó a oídos de Samuel a través de uno de los curiosos, y aunque le dolió escucharlo, no dijo nada. Solo apretó los puños y siguió mirando la máquina trabajar, aferrándose a la certeza que llevaba dentro del pecho desde aquella madrugada. Al tercer día, la broca golpeó una capa de roca especialmente dura. El motor del camión rugió con más fuerza, forzando la estructura, y por momentos parecía que la máquina completa iba a quebrarse por el esfuerzo. Herminio y sus hombres empezaron a intercambiar miradas de preocupación. «Esto no va bien, patrón», le dijo Herminio a Samuel esa noche, limpiándose el sudor y el polvo de la cara. «Llevamos 3 días y no hay ni rastro de humedad. Si mañana no cambia algo, yo le recomendaría que paremos. No quiero que gaste más dinero en algo que no va a dar resultado». Samuel sintió que el estómago se le encogía. Miró hacia la oscuridad que ya empezaba a caer sobre el terreno y luego miró la máquina, silenciosa por esa noche, esperando el amanecer para seguir su lucha contra la roca. «Denme un día más», dijo finalmente. «Un día más, y si no pasa nada, paramos».
Herminio asintió, sin mucha esperanza en el gesto, y se retiró junto a sus hombres a descansar en unas hamacas improvisadas cerca del camión. Esa noche, Samuel no pudo dormir. Se sentó afuera de su casa, mirando hacia el punto donde la máquina esperaba en silencio, y volvió a orar, esta vez con una desesperación que no había sentido ni siquiera la primera noche en esa tierra. Señor, yo confié en lo que sentí, susurró, con las manos entrelazadas y la mirada fija en las estrellas. Si me equivoqué, te pido perdón por haber sido tan terco, pero si no me equivoqué, por favor que sea mañana. No pidió riqueza, no pidió venganza, solo pidió una señal para seguir. El viento soplaba fuerte esa noche, moviendo el alambre de púas con un sonido metálico que parecía acompañar cada palabra de su oración. Samuel se quedó ahí sentado hasta que el cansancio finalmente lo venció, y se durmió recostado contra la pared de adobe de su casa, con el rostro todavía húmedo por las lágrimas que no había podido contener. Samuel despertó antes del amanecer, con el cuerpo entumecido por haber dormido apoyado contra la pared de adobe. El cielo todavía estaba oscuro, apenas con una línea tenue de luz asomando por el horizonte, y el frío de la madrugada le calaba los huesos. Se levantó despacio, sacudiéndose el polvo de la ropa, y caminó hacia el punto donde la máquina esperaba en silencio, como una bestia dormida. Herminio y sus hombres ya estaban ahí, revisando el motor, ajustando las últimas cadenas antes de encenderlo de nuevo. Uno de ellos, el más joven de la cuadrilla, miró a Samuel con algo parecido a la lástima. «Hoy es el último día, patrón. Usted lo prometió». «Lo sé», respondió Samuel, con la voz ronca por la falta de sueño. «Empiecen cuando quieran». El motor rugió de nuevo, rompiendo el silencio de la mañana, y la broca volvió a hundirse en la tierra, luchando contra la misma roca dura que los había detenido el día anterior. Samuel se quedó de pie, cerca del mezquite torcido, con las manos metidas en los bolsillos y el corazón latiendo con fuerza cada vez que el sonido del motor cambiaba de tono. Pasaron las horas. El sol subió hasta el centro del cielo, castigando la tierra con un calor pesado que hacía temblar el aire sobre las piedras. Algunos curiosos del pueblo llegaron de nuevo a mirar desde la cerca, entre ellos don Próspero, que había regresado montado en su caballo, con la misma sonrisa burlona de siempre, escondida bajo el bigote. «Hoy se acaba el circo», le comentó a uno de sus vaqueros, lo suficientemente alto como para que Samuel lo escuchara. Samuel apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Solo siguió mirando la máquina, aferrado a la certeza que llevaba dentro, aunque cada hora que pasaba sin resultados hacía que esa certeza temblara un poco más. Fue pasado el mediodía cuando el sonido del motor cambió. No fue un cambio brusco, sino algo sutil, como si la broca hubiera dejado de golpear roca dura y empezara a hundirse con más facilidad. Herminio, que estaba revisando los indicadores del camión, levantó la cabeza de golpe. Espera un momento». Los demás hombres se acercaron alertas. La broca seguía girando, pero el sonido era distinto, más suave, y de pronto, entre el polvo que salía disparado por el hueco de perforación, empezaron a verse manchas oscuras mezcladas con la tierra. «Eso es barro», dijo uno de los hombres con la voz temblando de incredulidad. «Eso es barro húmedo». Herminio se acercó corriendo, tomó un puñado de la tierra que salía disparada y la apretó entre los dedos. Su rostro, curtido por años de trabajo y escepticismo, cambió por completo. «Hay humedad», dijo, casi sin poder creerlo él mismo. «Hay humedad». Samuel sintió que las piernas le flaqueaban. Corrió hacia el punto de perforación, empujando entre los hombres que ya se agolpaban alrededor, y miró con sus propios ojos el barro oscuro y húmedo que la broca seguía sacando a la superficie. El olor a tierra mojada, ese olor que llevaba días imaginando en sus oraciones, finalmente llegó hasta él, mezclado con el polvo y el aceite de la máquina. Y entonces, sin que nadie lo esperara del todo, un chorro de agua comenzó a subir por el hueco de perforación, primero débil, luego con más fuerza, hasta que finalmente brotó con violencia, salpicando a los hombres más cercanos y empapando la tierra seca alrededor del pozo. El silencio que siguió fue absoluto,
incluso con el motor todavía encendido. Los hombres se quedaron mirando el agua brotar, algunos con la boca abierta, otros riendo de puro asombro. Herminio se quitó el sombrero y se pasó la mano por la frente, sin poder dejar de mirar el chorro de agua que seguía subiendo. Samuel cayó de rodillas junto al pozo, sin importarle que el barro le empapara el pantalón. Metió las manos en el agua que ya empezaba a formar un pequeño charco alrededor del hueco, y la sintió correr entre sus dedos, fría, real, innegable. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libres por su rostro, mezclándose con el agua y el barro. «Gracias», susurró con la voz quebrada. «Gracias, Señor». Y ahí entendió algo que nunca olvidaría. Hay tierras que parecen muertas, pero solo estaban esperando a alguien que creyera en ellas. Los curiosos que miraban desde la cerca se habían quedado en silencio también, algunos con expresiones de incredulidad, otros bajando la mirada, como si de pronto sintieran vergüenza de las risas de los días anteriores. Don Próspero, todavía montado en su caballo, se quedó observando la escena con el rostro tenso, sin la sonrisa burlona de antes. Después, cuando el agua apareció, muchos bajaron la mirada, porque la vergüenza también tiene peso. La noticia corrió por el pueblo más rápido de lo que había corrido cualquier burla anterior. Para el día siguiente, ya todos hablaban del muchacho que había encontrado agua en la tierra que nadie quería. Algunos llegaban hasta la propiedad solo para ver el pozo con sus propios ojos, incrédulos de que aquel terreno seco y pedregoso pudiera esconder algo así. Herminio y sus hombres instalaron la bomba y los tubos necesarios para sacar el agua de manera constante, trabajando varios días más antes de despedirse de Samuel con un respeto que no habían tenido al llegar. «Nunca había visto algo así, patrón», le dijo Herminio antes de subir al camión para regresar a su pueblo. «Usted tenía razón en algo que ninguno de nosotros creía». Samuel solo asintió, todavía sin poder creer del todo que aquella pesadilla de dudas y humillaciones se hubiera convertido en esto. Los días que siguieron fueron de trabajo constante. Samuel comenzó a preparar la tierra alrededor del pozo, abriendo pequeños surcos con la azada, dejando que el agua corriera despacio entre los primeros canteros que se atrevió a sembrar: maíz, frijol, calabaza, cebolla, cilantro. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para revisar los surcos, y cada tarde regresaba cubierto de tierra y sudor, pero con una sensación en el pecho que no había sentido en años. Poco a poco, donde antes solo había polvo, empezaron a asomar los primeros brotes verdes. Donde antes solo había piedra, empezó a formarse un pequeño oasis alrededor del pozo. Los pájaros, que antes evitaban esa tierra, comenzaron a aparecer, atraídos por el agua y las primeras plantas. Fue entonces cuando Samuel tomó una decisión que sorprendería a todo el pueblo, incluidos los que ya empezaban a acercarse con más respeto. Habló con la asociación del pueblo y propuso instalar un tanque de agua justo afuera de la cerca de su propiedad, conectado por tubos plásticos azules que llevarían el agua desde su pozo hasta ese punto, a unos 250 metros de distancia. «No voy a cobrar por el agua», les dijo a los hombres de la asociación, que lo miraban con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «El agua que Dios me dio no es mía para negarla a quien tiene sed». La noticia se recibió con incredulidad al principio. Después de todo lo que Samuel había sufrido, después de todas las burlas y humillaciones, muchos esperaban que se vengara, que cobrara precios altos o que simplemente cerrara su propiedad a cualquiera que antes se hubiera reído de él. Pero Samuel no hizo eso. Con la ayuda de la asociación, consiguieron el tanque y los tubos necesarios, y en pocas semanas el agua comenzó a llegar hasta ese punto fuera de la cerca. Las familias del pueblo empezaron a llegar con sus botes de 20 litros y sus carretillas, formando una fila silenciosa por las mañanas, esperando su turno para llenar los recipientes con agua gratuita. Esa imagen se repitió una y otra vez en las semanas siguientes. Personas caminando por el camino de tierra empujando carretillas, con los botes vacíos en la ida y llenos en el regreso, algunos agradeciendo en voz alta, otros simplemente bajando la mirada, avergonzados de las cosas que habían dicho antes. Pero no todo fue gratitud.
Algunos hombres, especialmente los cercanos a don Próspero, empezaron a murmurar que no era justo que un solo hombre controlara toda esa agua, que debería repartirse el control entre varios, o que el pueblo debería tener algún tipo de derecho sobre el pozo, ya que estaba tan cerca de las tierras comunales. Don Próspero, que había visto con sus propios ojos cómo el agua brotaba de la tierra, que él mismo había despreciado, comenzó a moverse entre los hombres influyentes del pueblo, sembrando dudas. «Ese muchacho no tiene experiencia para manejar algo tan importante», decía en las reuniones informales que organizaba en su rancho. «¿Qué pasa si un día decide cerrar el agua? ¿Qué pasa si se le mete en la cabeza a cobrar? Deberíamos tener alguna garantía». Las palabras de don Próspero empezaron a calar en algunos, especialmente en los momentos en que la fila para llenar los botes se hacía larga y algunos discutían sobre quién tenía derecho a llenar primero. Hubo empujones, palabras subidas de tono, acusaciones de que unos llenaban más botes de los que necesitaban mientras otros se quedaban sin nada. Samuel trataba de mantenerse al margen de esas discusiones, concentrado en su propio trabajo, en sus siembras, en el pozo que seguía dándole vida a la tierra que antes todos habían llamado maldita. Pero la paz no duró mucho. Una madrugada, mientras se preparaba para salir a revisar sus surcos, escuchó gritos y voces alteradas viniendo desde el punto donde estaba el tanque comunitario, fuera de la cerca. Corrió hacia allá y encontró a un grupo de personas con sus botes vacíos, mirando el tanque seco y los tubos plásticos azules cortados en varios puntos, dejando que el agua se hubiera perdido durante la noche entera sobre la tierra. «¡Fue él!», gritó una mujer, señalando hacia Samuel con el dedo tembloroso. «Él cerró el agua a propósito. Nos quiere dejar sin nada ahora que ya no lo necesita», agregó otro hombre, con el rostro rojo de rabia. Samuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró los tubos cortados, el tanque vacío, las caras furiosas de personas que apenas unas semanas antes le agradecían con lágrimas en los ojos. Y no entendió nada. No había sido él. Él jamás habría cortado esos tubos, jamás habría dejado sin agua a la misma gente que había jurado ayudar. «Yo no hice esto», dijo con la voz firme, a pesar del miedo que sentía crecer en el pecho. «Yo no tengo ningún motivo para cortar el agua. Vengan, revisen mi pozo. Va a ver que sigue funcionando igual que siempre». Pero las palabras no calmaron a todos. Algunos lo miraron con desconfianza, otros simplemente se dieron la vuelta, arrastrando sus carretillas vacías de regreso al pueblo, murmurando entre ellos, repitiendo el nombre de Samuel con un tono que ya no era de gratitud, sino de sospecha. Esa misma tarde, mientras Samuel revisaba los tubos cortados, intentando entender cómo había pasado aquello, escuchó el sonido de caballos acercándose por el camino. Levantó la vista y vio a don Próspero, acompañado de 2 de sus vaqueros, deteniéndose justo frente a la cerca. «Parece que tu buena fama no te va a durar mucho, muchacho», dijo don Próspero, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La gente empieza a dudar de ti, y cuando la gente duda, las cosas se ponen difíciles». «Yo no corté esos tubos», respondió Samuel sosteniéndole la mirada. «Eso lo sabes tú, pero el pueblo ya no está tan seguro». Don Próspero se acomodó el sombrero y miró hacia el pozo, hacia los surcos verdes que rodeaban la propiedad. Sería una lástima que toda esta buena tierra se perdiera por un malentendido. Yo podría ayudarte a arreglar las cosas con la gente, si estás dispuesto a compartir un poco del control de esa agua. Samuel entendió entonces, con una claridad que le heló la sangre, que los tubos cortados no habían sido un accidente ni una casualidad. Alguien había hecho aquello a propósito, y don Próspero, con su oferta disfrazada de ayuda, dejaba entrever que sabía más de lo que aparentaba. «No voy a compartir nada que no sea justo», dijo Samuel, con la voz temblando de rabia contenida. «El agua sigue siendo del pueblo, gratis, como siempre lo ha sido. Y voy a arreglar esos tubos yo mismo, aunque tenga que hacerlo con mis propias manos». Don Próspero se rió, un sonido seco y sin humor, y jaló las riendas de su caballo para darse la vuelta. «Como quieras, muchacho. Pero recuerda que la gente olvida rápido quién le dio agua, y recuerda más rápido todavía a quién culpar cuando algo sale mal». Se alejó por el camino,
dejando a Samuel de pie junto a los tubos cortados, con el sol cayendo lentamente hacia el horizonte y una sensación de injusticia que le apretaba el pecho con más fuerza que cualquier duda que hubiera sentido antes. Esa noche, mientras reparaba los tubos a la luz de una lámpara de aceite, Samuel pensó en Nazario, el viejo que le había vendido la tierra, y en aquella pausa extraña que había tenido cuando Samuel le preguntó por qué nadie quería esa propiedad. Algo le decía que había más detrás de todo aquello, algo que iba más allá de la sequía o la mala suerte que todos atribuían a esa tierra. Decidió que, en cuanto terminara de reparar los tubos, iría a buscar al viejo Nazario y le haría las preguntas que debió haber hecho desde el principio. Al día siguiente, Samuel caminó hasta la casa de Nazario apenas terminó de reparar los tubos. Lo encontró sentado afuera, como siempre, con las gallinas flacas picoteando alrededor de sus pies y la mirada perdida hacia el mismo horizonte de siempre. Al verlo llegar, el viejo no pareció sorprendido. Fue como si llevara días esperando esa visita. «¿Ya encontraste el agua?», dijo Nazario antes de que Samuel pudiera hablar. «Lo supe desde que me enteré. Necesito que me diga la verdad, don Nazario. Usted sabía algo de esa tierra que no me dijo cuando la compré». El viejo se quedó callado un momento largo, con las manos temblorosas apoyadas sobre las rodillas. Samuel no sabía explicar lo que sintió, pero algo en el silencio del viejo le dijo que finalmente iba a escuchar la verdad completa. «Esa tierra no era de Aurelio en realidad», comenzó Nazario con la voz más baja de lo normal. «Bueno, sí era suya en los papeles, pero antes de eso, hace muchos años, esa tierra fue de tu abuelo». Samuel sintió que el pecho se le apretaba. «¿Mi abuelo? Mi abuelo murió antes de que yo naciera. Nunca supe que tuviera tierra propia. La tuvo. Se llamaba Anselmo, igual que te lo habrán contado alguna vez. Y él decía lo mismo que tú sentiste. Decía que esa tierra tenía agua adentro, que él la sentía cuando caminaba sobre ella. Pero nadie le creyó. Se burlaron de él, igual que se burlaron de ti. Y cuando cayó enfermo, endeudado sin poder pagar lo que debía, el padre de Aurelio le compró la tierra por casi nada, aprovechando que tu abuelo ya no tenía fuerzas para pelear». Samuel sintió que las piernas le fallaban un poco. Se sentó en una piedra cercana, tratando de ordenar lo que estaba escuchando. «¿Y usted lo sabía todo este tiempo?» «Lo supe siempre», dijo Nazario bajando la mirada. «Yo trabajé para el padre de Aurelio cuando era joven. Vi cómo le quitaron la tierra a tu abuelo con engaños, aprovechándose de su necesidad. Y me quedé callado, porque tenía miedo, porque necesitaba el trabajo, porque en ese tiempo uno no podía enfrentarse a los que tenían más poder». El viejo lo miró finalmente a los ojos, y Samuel vio en ellos años de culpa acumulada. «Cuando Aurelio murió y la tierra quedó sin nadie que la quisiera, y yo supe que tú andabas buscando dónde empezar, pensé que era mi oportunidad de arreglar, aunque fuera un poco, lo que había dejado pasar tantos años atrás. Por eso te la ofrecí tan barata. No fue casualidad, muchacho. Era tuya desde antes de que nacieras, solo que el destino tardó un poco en devolvértela». Samuel se quedó en silencio, sintiendo que muchas cosas encajaban de golpe. La certeza extraña que había sentido esa madrugada, la sensación de pertenencia que nunca supo explicar, incluso la pausa del viejo el día que le vendió la propiedad. «¿Por qué no me lo dijo antes?» «Porque tenía miedo de que no la compraras si sabías la historia completa. Miedo de que pensaras que estaba maldita de verdad, como dice la gente. Y también tenía miedo de tener que admitir en voz alta lo que había hecho, o lo que había dejado que le hicieran a tu abuelo». Samuel se levantó despacio, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y algo parecido al alivio, todo junto, pesando en el pecho al mismo tiempo. «Gracias por decírmelo ahora, don Nazario, aunque me hubiera gustado saberlo antes». Regresó a su tierra esa tarde con la cabeza llena de pensamientos nuevos. Ya no era solo un hombre que había comprado un terreno seco por desesperación. Era un hombre que, sin saberlo, había recuperado lo que le pertenecía a su sangre desde hacía años. La revelación no cambiaba el trabajo que tenía por delante, pero le daba un peso distinto a cada surco que había abierto, a cada planta que había sembrado. Los días siguientes
trajeron más tensión. Los rumores sobre los tubos cortados seguían circulando, y aunque Samuel los había reparado, la desconfianza sembrada por don Próspero no desaparecía tan fácil. Algunos vecinos seguían llegando a llenar sus botes, pero con menos calidez, mirando de reojo, como si todavía dudaran de sus intenciones. Fue entonces cuando don Próspero decidió actuar más directamente. Convocó una reunión en la plaza del pueblo, frente a la iglesia, y llamó a Samuel a presentarse, argumentando que el pueblo tenía derecho a discutir el futuro del agua, que salía de una tierra que, según él, nunca debió pertenecer a un solo hombre. Samuel llegó esa tarde con doña Clara a su lado, que había insistido en acompañarlo al enterarse de la reunión. Don Ramiro también estaba ahí, entre la gente, aunque no había dicho una palabra sobre si iba a apoyar a su hijo o simplemente a observar. Don Próspero habló primero, con su voz fuerte y segura acostumbrada a mandar. Todos sabemos que ese muchacho tuvo suerte. Encontró agua donde nadie la esperaba. Pero la suerte no da derecho a controlar algo tan importante para todo el pueblo. Propongo que se forme una junta, con representantes de varias familias, para administrar el agua de ese pozo de manera justa. Algunos asintieron, otros se quedaron callados, mirando a Samuel para ver su reacción. Samuel dio un paso al frente, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él, pero también sintiendo por primera vez que no tenía nada que ocultar ni de qué avergonzarse. «Esa tierra es mía», dijo, con voz clara. «La compré con lo poco que tenía. Arriesgué todo lo que me quedaba en ese pozo y encontré el agua después de días de trabajo y de fe. Pero nunca les negué nada. El agua siguió siendo gratis para todo el que la necesitara, y así va a seguir siendo mientras yo tenga vida». Hizo una pausa, mirando directamente a don Próspero. «Lo que no voy a permitir es que alguien use la desconfianza para quitarme lo que es mío. Sé quién cortó esos tubos, o al menos sé quién tenía motivos para hacerlo. Y no fui yo el que dejó sin agua a nadie». Un murmullo se extendió entre la gente. Don Próspero frunció el ceño, incómodo por primera vez desde que había empezado a hablar. «Esos son acusaciones sin pruebas, muchacho». «Puede ser», respondió Samuel, «pero cada quien sabe lo que hizo, y Dios también lo sabe. Yo no vine aquí a pelear ni a vengarme. Vine a decirles que el agua sigue siendo del pueblo, como siempre. No necesito una junta, ni necesito que nadie administre lo que Dios me dio para compartir. Solo les pido que confíen como confiaron el día que llegaron con sus botes vacíos». El silencio que siguió fue distinto al de la reunión al principio. Algunas cabezas se agacharon, avergonzadas. Otros miraban a Samuel con un respeto nuevo, como si finalmente entendieran que el muchacho al que tanto habían humillado tenía una fuerza que ninguno de ellos había sabido reconocer. Fue entonces cuando don Ramiro, para sorpresa de todos, dio un paso al frente. «Mi hijo dice la verdad», dijo con la voz ronca, mirando a la gente reunida. «Y si alguien tiene dudas de su palabra, que las tenga de la mía también, porque yo respondo por él». Samuel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nunca, en toda su vida, había escuchado a su padre defenderlo de esa manera, frente a todo el pueblo, sin dudar. Doña Clara, a su lado, apretó su mano con fuerza, sonriendo a través de sus propias lágrimas. Don Próspero, viendo que había perdido el apoyo de la gente, murmuró algo entre dientes y se retiró de la reunión montando su caballo y alejándose sin despedirse de nadie. Nunca más volvió a insistir con lo de la junta, aunque su desprecio silencioso hacia Samuel se quedó rondando por mucho tiempo. Los meses que siguieron trajeron una paz distinta a la tierra que antes todos llamaban maldita. Los surcos de Samuel crecieron más verdes, las cosechas empezaron a dar más de lo que él mismo esperaba, y el ir y venir de la gente con sus carretillas y botes se convirtió en parte normal del paisaje, ya sin las sospechas ni las discusiones de antes. Don Ramiro empezó a visitar la propiedad de vez en cuando, primero con excusas de revisar el trabajo, después simplemente para sentarse con su hijo frente al fogón, en silencios que ya no dolían como antes. Nunca fue un hombre de muchas palabras, pero con el tiempo empezó a ayudar con las siembras, y en más de una ocasión Samuel lo sorprendió mirando los surcos verdes
con algo parecido al orgullo en los ojos. Doña Clara visitaba también llevando pan recién hecho, sentándose bajo la sombra del mezquite torcido, que había sido testigo de tantas noches de duda, y viendo a su hijo trabajar la tierra con una paz que antes no tenía. «Tu abuelo estaría orgulloso», le dijo una tarde, mientras miraban juntos el pozo que seguía dando agua sin descanso. «Aunque nunca lo conociste, esta tierra siempre fue de los tuyos, y ahora, por fin, volvió a serlo de verdad». Samuel asintió, mirando hacia el horizonte donde el sol empezaba a bajar, pintando de naranja la tierra que alguna vez todos habían despreciado y que ahora daba de comer y de beber a todo un pueblo que había aprendido, quizás demasiado tarde, a no juzgar tan rápido lo que no entendía. La tierra que todos llamaron maldita se había convertido en la prueba de que a veces el lugar que todos desprecian guarda la bendición que nadie tuvo fe para buscar. Samuel fue humillado, pero no se vengó. Fue juzgado, pero no endureció el corazón. Encontró agua donde todos veían solo muerte, y encontró también la verdad de su propia sangre, escondida bajo años de silencio y de miedo ajeno. Y quizás esa sea la lección más grande de esta historia, que la fe verdadera no se mide en los momentos fáciles, sino en esas noches oscuras cuando todo parece perdido y aún así uno decide seguir cavando, un poco más hondo, un poco más profundo, confiando en que hay algo esperando debajo de la tierra que nadie más pudo ver. Compañero de historia, siempre es un privilegio tenerte aquí con nosotros. No olvides dejar tu nombre y los emojis que creas que representan esta historia. Suscríbete a este canal Sombras Humanas para recibir siempre nuevas historias. Y la próxima historia ya está en la pantalla, solo tienes que hacer clic y verla. Muchas bendiciones para ti y para tu familia, mi querido.